Subsistencia en la costa peruana durante el Precerámico tardío y el período inicial, 3500 a 900 a.C. María Andrea Runcio. Introducción. El período entre el 3500 y el 900 a.C., que abarca las últimas fases precerámicas y el comienzo de utilización de la cerámica, es decisivo en la prehistoria de la costa peruana. Es en este momento cuando empiezan a desarrollarse formas de organización social más complejas. El tamaño, complejidad y calidad arquitectónica de los sitios revela una sociedad sumamente organizada, con un manejo altamente controlado del trabajo. Acompañan el desarrollo de esta arquitectura monumental gran cantidad de textiles de fina calidad, calabaza, madera y huesos grabados, y algunos objetos de arcilla cocida. En algunos sitios el tratamiento diferencial de los muertos sugiere algún tipo de estratificación social. Entre el 3500 y el 2500 a.C. aproximadamente se desarrollan numerosos asentamientos con arquitectura compleja que presentan montículos y plataformas de uso público. El Áspero, Bandurria, Culebras I y Huaca Prieta son complejos de este tipo. En las formas más simples, las viviendas se agrupan con independencia del montículo o plataforma que aparecen aislados a cierta distancia. Tal es el caso de Bandurria. Un segundo tipo, más complejo, está representado por Culebra I, en que las obras de carácter público toman la forma de andenes donde se construyeron cuartos rectangulares hundidos con muros de piedra. La disposición de las obras se complementa con grandes terrazas. Finalmente, el tipo más complejo se presenta en sitios como el Áspero, un ejemplo de urbanismo temprano. El extenso poblado pudo contener entre 1000 y 1500 personas, ocupando un área de 13,2 hectáreas. Sus rasgos característicos son la planificación e integración de los montículos con las áreas de vivienda. El lugar aparece dividido en barrios, hay plazas, grandes andenes alineados y recintos rectangulares con viviendas. La extensión y complejidad del asentamiento indican la existencia de niveles elevados de organización social. William León, 1981, páginas 384 a 385. Hacia el 2000 a.C. se incrementaron notablemente la población costera y los asentamientos. Todas las aldeas tienen planta compleja y arquitectura pública de proporciones. Entre los sitios contemporáneos se destacan Tac-Situé, Río Seco y Asia, pero sin duda el Paraíso, ubicado en la desembocadura del río Chillón, fue el más grande y complejo de todos. Abarca unas 60 hectáreas y tenía una población aproximada de 1000 individuos. Comprende 14 montículos y plataformas de entre 3 y 6 metros de altura, que encierran un patio, distribuidos en forma de U con los brazos ocupados por viviendas, el patio libre para el cultivo y un edificio para el culto en el fondo de la U. Este patrón temprano de forma de U constituye la base para el posterior desarrollo de los templos característicos del período inicial. William León, 1981, página 419. Desde 1500 a 500 a.C. Constituyen los principales monumentos que denominaron la costa peruana. Estos complejos se caracterizan por su gran tamaño y la disposición en forma de U de sus plataformas, edificios y plazas. Sitios como Las Aldas, 200 hectáreas, Sechín Alto, 300 hectáreas, La Florida, 10 hectáreas y Garay, 9 hectáreas, poseen este patrón característico. Si bien existe consenso general respecto de la necesidad de una mano de obra altamente organizada para la construcción del tipo de obras citadas, hay discrepancia en relación al tipo de subsistencia que mantenía estas primeras sociedades complejas, particularmente durante el Precerámico tardío. La regla general sostiene que es necesario una base agrícola altamente productiva para el desarrollo de la complejidad. Sin embargo, varios autores, Lanning, 1967, Moseley, 1972-75, Feldman, 1978, argumentan que el surgimiento de esos grandes complejos fue sostenido por una subsistencia basada esencialmente en la pesca y recolección eficiente de los abundantes recursos marinos que brinda la costa.
Durante varios años se pensó que esta región constituía una excepción a la regla. Sin embargo, más recientemente, autores como Wilson, 1981, y Raymond, 1981, han criticado el supuesto anterior y mediante diferentes tipos de evidencia sostienen que esas sociedades solo pudieron desarrollarse con una base agrícola fuerte, complementada con los recursos del mar. En este trabajo se confrontarán estas ideas sobre la subsistencia en la costa durante el precerámico tardío y el período inicial. Tomaremos como representante de la hipótesis marítima el artículo de Moseley, 1972, y evaluaremos las críticas a través de los análisis de Raymond, 1981, y Wilson, 1981. Recursos marinos del Océano Pacífico. La corriente de Humboldt es una corriente fría que sube en dirección norte cercana a la Costa Verde desde Valparaíso, Chile, hasta Cabo Blanco, Perú. Allí dobla en dirección oeste y se pierde en la corriente ecuatorial. Debido a su baja salinidad y temperatura fría, las condiciones son altamente favorables para la producción y retención de oxígeno, pudiendo sustentar de esta manera una abundante vida animal y vegetal. La corriente indudablemente debió haber provisto una fuente potencial de recursos de extrema importancia para el ser humano. Hay al menos 225 especies diferentes de peces y varias especies de aves que se alimentan de ellas. La corriente también trae vertebrados antárticos y subantárticos, como pingüinos, leones marinos, elefantes marinos y focas. Además de las aves, peces y mamíferos, la corriente provee grandes cantidades de crustáceos y otros invertebrados, mejillones, ostras, cangrejos, erizos de mar. En resumen, los recursos marinos disponibles a lo largo de la costa son peces, aves, sus huevos, mamíferos marinos y crustáceos. La temperatura uniforme de la corriente resulta en una disponibilidad permanente de los recursos que sustenta. Parson, 1970, páginas 292, 93 y 294. Hay un fenómeno extremadamente importante que transforma el equilibrio normal de la corriente de Humboldt, la contracorriente de El Niño. El Niño es una corriente de aguas cálidas que se origina en el Golfo de Guayaquil, Ecuador, y se dirige hacia el sur a lo largo de la costa peruana hasta Paita durante diciembre. Con la presencia del Niño, la temperatura del agua aumenta varios grados y los peces y aves tropicales migran un poco más hacia el sur. Aproximadamente cada 7 u 8 años, la contracorriente se extiende más al sur de lo usual, alcanzando Trujillo, y sus efectos son más pronunciados. Pero la gran importancia de este fenómeno es que una vez cada 25 a 40 años, parte de la contracorriente ecuatorial se une a El Niño, creando otra muy fuerte que invade Humboldt y lleva grandes masas de aguas cálidas hasta Pisco, sur de Perú. De esta forma ocurre un abrupto cambio de temperatura con efectos catastróficos sobre el equilibrio normal de la corriente de Humboldt. El plancton muere en la superficie o permanece muy abajo en las aguas frías más profundas. Las poblaciones normales de peces mueren o dejan el área causando que cientos de aves marinas se debiliten por la falta de alimento y sucumban a enfermedades pulmonares infecciosas. Además, aquellas que migran se ven obligadas a dejar sus huevos y sus pichones, que también mueren. Parson, 1970, Monroe, 1991. A menudo asociado con El Niño aparece el aguaje. Enormes cantidades de plancton mueren debido a un aumento de la temperatura del agua, provocando la descomposición de grandes masas de pequeños organismos afectados y la producción de sulfuro de hidrógeno y otros gases nocivos, haciendo el área tóxica para la vida. Aunque tanto el aguaje como el niño no son comunes en la costa peruana, producen efectos devastadores en la abundancia anual usual de recursos marinos, al menos una vez en cada generación humana. Parson, 1970, Wilson, 1981. Recursos terrestres. La costa peruana puede ser dividida en 3 zonas ambientales distintas: el desierto, los valles fluviales y las lomas. Parson, 1970, Feidel, 1996. El desierto se extiende a lo largo de la costa del Océano Pacífico en una faja de 25 a 40 kilómetros de ancho. Está cruzado cada 15 a 50 kilómetros por valles fluviales cuyas aguas desembocan en el mar. Es un área árida y desolada, bordeada por dunas a lo largo de la playa y colinas bajas hacia el este en la base de los Andes. Es prácticamente una zona sin lluvias.
Normalmente hay una falta completa de vegetación. La existente consiste en cactus y tillanosea. Esta zona nunca ha sido explotada efectivamente por el ser humano prehistórico. Hay alrededor de 40 valles fluviales separados unos de otros por fajas áridas de desierto. Los valles varían en tamaño y cantidad de flujo de agua, pero generalmente tienen largos y angostos cuellos con amplias planicies aluviales cerca de la costa. Solo 10 o 12 de los ríos constituyen corriente permanente y alcanzan el mar durante todo el año. Los otros poseen flujos estacionales restringidos al periodo entre diciembre y marzo. Cada valle es topográficamente diferente. Algunos tienen un canal angosto y profundo con riberas empinadas y abruptas. Otros poseen márgenes amplias y chatas donde las inundaciones periódicas producen vegetación de monte con arbusto y pequeños árboles. Conejos, zorros y ciervos pueden encontrarse en las márgenes de estos ríos. La zona costera de los valles ha sido siempre el principal nicho para la habitación del hombre en la costa. Las provisiones de agua fresca esenciales para la existencia humana eran rápidamente disponibles. Los estuarios de algunos de los ríos contienen camarones que pueden ser recolectados fácilmente y en momentos de inundación algunas especies de peces tienden a congregarse en sus bocas. Madera para la construcción o para carbón puede encontrarse a lo largo de los ríos, donde ciertas frutas comestibles, vainas y raíces también pueden ser recolectadas. En un área de 3 a 5 kilómetros de ancho, paralela a la ribera, la napa freática está usualmente a 1 a 3 metros de la superficie. Este hecho es doblemente importante, primero como fuente de agua potable y segundo como la base para el cultivo de maes y puquios, donde la superficie de cultivo es excavada a 1 metro o más bajo el nivel del suelo para aprovechar la humedad alimentada por la cercanía de las aguas subterráneas. Con la superficie de cultivo bajada a esa profundidad, el agua subterránea proveía suficiente humedad como para cultivar maíz, porotos, calabazas y algodón sin otro control adicional de la misma. Las elevaciones de entre 250 y 800 metros se forma un espeso banco de neblina debido a la acción de los vientos costeros. Estos bancos de neblina alcanzan su mayor desarrollo entre mayo y octubre. En los cerros, tierra adentro, donde hacen contacto con los bancos de neblina, la condensación de humedad es suficiente para sostener vegetación. Las áreas donde se forma esta vegetación características son conocidas como lomas. La extensión de la vegetación de las lomas varía de año en año dependiendo de la cantidad de humedad de los bancos de neblina. La vegetación solo está presente en algunos meses y luego el área se transforma en desierto nuevamente. Esta zona probablemente no constituyó una fuente potencial de recursos confiable año tras año para los habitantes de la zona. Las dos hipótesis. El argumento principal de la hipótesis marina sostiene que los recursos marinos proveen alimento abundante, localizado y continuo que sostuvo el desarrollo de las sociedades complejas del precerámico tardío. Lanim, 1967, Moseley, 1972 y 75 y Feldman, 1978. La hipótesis terrestre sostiene que los recursos marinos son poco confiables, poco abundantes y poseen nutrientes insuficientes para mantener las poblaciones costeras. De acuerdo con este punto de vista, los recursos terrestres, en especial los cultivados, deben haber jugado un rol central en el desarrollo de las sociedades complejas del litoral peruano. Raymond, 1981, Wilson, 1981. La hipótesis marina. Moseley sostiene que en un lapso de 1500 años las sociedades de la costa peruana sufrieron un gran cambio económico. Se reemplazó el modo de vida cazador-recolector por la pesca y recolección costera, los cuales a su vez fueron reemplazados por el cultivo. Esto ocurrió entre el 3000 y el 1500 a.C. Moseley, 1972, página 25. Moseley analiza estos cambios en el área de Ancón Chillón, costa central. Aquí se encuentran 5 complejos de recursos que fueron explotados intensivamente durante el periodo de cambio económico: el río, el desierto, las lomas, el litoral arenoso y el litoral rocoso. De acuerdo con Moseley, 1972, página 27 y 28, de los 5 complejos de recursos, las zonas litorales tienen la biomasa más rica y diversa y más fácilmente explotable. En comparación, las lomas y los ríos tienen una flora y una fauna moderada, pero también fácilmente explotable.
El desierto posee la biomasa más pobre, pero esta zona es de gran potencial cuando puede ser cultivada. Sin embargo, los prerequisitos tecnológicos para el cultivo son considerables. Primero, son necesarias plantas cultivables y estas no estaban disponibles localmente. Segundo, el cultivo del desierto demanda un sistema de manejo del agua con largos canales de irrigación implicando un gran esfuerzo de trabajo. Por lo tanto, el ambiente económico varía de zonas con recursos abundantes y fácilmente explotables a zonas de gran potencial pero que demandan una tecnología sofisticada y una gran inversión de trabajo. Este periodo de rápido cambio económico abarca 3 unidades de tiempo arqueológica: el final del estado lítico, del estadio lítico, que culmina en el 2500 a.C., todo el estadio precerámico algodonero, 2500 a 1750 a.C., y la primera parte del periodo inicial que comienza en 1750 a.C., Mosley, 1972, página 28-29. La evidencia arqueológica que el autor propone para el periodo de cambio económico acelerado es la siguiente. La fase Encanto es la última del estadio lítico. En los sitios Encanto excavados en el área de Ancón Chillón se observa la presencia de gran cantidad de restos de recursos marinos, algunos restos de camélidos, semillas de plantas provenientes de las lomas y pocas piezas de calabaza, las cuales atestiguan la presencia de plantas cultivadas al final del estadio lítico, pero según Mosley, 1972, página 30, son de importancia secundaria. La gran cantidad de recursos marinos hallados contrasta con la tecnología encontrada, que es indicativa de caza y no de pesca. El estadio precerámico algodonero está marcado por la introducción del algodón. Los sitios pertenecientes a este estadio presentan la siguiente característica. Se observa un crecimiento en el tamaño de los sitios. Al comienzo del estadio, los sitios son pequeños, cubriendo unos pocos cientos de metros cuadrados. Al final del estadio constituyen grandes asentamientos que cubren varias hectáreas. Se pasa de una distribución esporádica de sitios pequeños a lo largo de la costa a grandes asentamientos situados regularmente a aproximadamente 10 kilómetros uno de otros. Los sitios de las fases tempranas del precerámico algodonero revelan algunos aspectos importantes. Primero, no hubo transferencia de la tecnología cazadora-recolectora de la fase Encanto, ni dependencia en recursos de las lomas. Hubo una ruptura completa con los patrones más tempranos de subsistencia. Segundo, dos de los asentamientos muestran patrones de subsistencia altamente especializados, uno manifestando un foco casi exclusivo en recursos del litoral arenoso y el otro en el litoral rocoso. Tercero, el contenido de vegetales de estos sitios tempranos indica un crecimiento en el número de plantas cultivadas. Aunque eran de importancia secundaria, la cantidad y tipo de planta en uso era mucho mayor que aquella de la fase Encanto. Mosley, 1972, página 31. En las fases medias y tardías continúan siendo ocupados los mismos sitios en las fases tempranas, Calabaza, algodón, pimientos, guava y lucuma están en amplio uso al final del estadio. Sin embargo, estos recursos eran de importancia secundaria ya que ninguno era adecuado para servir como producto agrícola principal. Agricultural Straple, Mosley, 1972, página 32. A partir del periodo inicial se observa un cambio en la ubicación de los sitios que dejan la costa para ubicarse en los valles fluviales. Aparecen grandes centros ceremoniales, presumiblemente construidos y mantenidos por grandes poblaciones que residían en las vecindades. Continúa el consumo de recursos marinos, aunque ahora la agricultura es de gran importancia en la dieta. La mayor confianza en plantas cultivadas se correlaciona con el cambio de la residencia tierra adentro. La agricultura debe haber constituido la única base económica viable para mantener las grandes poblaciones de los valles interiores, desplazando la pesca y recolección marina y constituyéndose en la actividad económica más importante. Mosley, 1972, 32-33. En resumen, el registro arqueológico muestra que los habitantes del área de Ancón Chillón sobrellevaron un rápido cambio en la subsistencia. La caza y recolección fue reemplazada por la pesca y a su vez esta última fue reemplazada por el cultivo. Cada uno de estos cambios fue precedido por un aumento gradual en la dependencia de productos que iban a asumir primacía en el estadio posterior. Así, la población de Encanto explotó recursos marinos aunque continuaron con la caza y recolección.
De manera similar, las plantas cultivadas fueron importantes en el estadio precerámico, algodonero, aunque la actividad fundamental era la pesca. Por último, cada cambio en los patrones de subsistencia coincidió con un cambio sustancial en el patrón de asentamiento. En la base a la, en base a la evidencia presentada, analiza los cambios de la subsistencia a partir de lo que él denomina como logística de subsistencia, la forma de poner en contacto los recursos con los consumidores. Mosley, 1972, página 33. Durante la fase Encanto, tanto las lomas como el litoral proporcionaron los recursos necesarios a la población. Los sitios de esta fase se hallan en puntos equidistantes entre las lomas y el mar, para mantener los dos complejos de recursos a distancia igualmente accesible. Mosley, 1972, página 35. Al comienzo del estadio precerámico algodonero, cesó la explotación de las lomas y adquirieron primacía los recursos marinos. Además, utilizaron plantas silvestres y cultivadas. Los recursos marinos abundantes, localizados y perennes permitieron una forma de vida sedentaria, alta densidad de población y la construcción de grandes asentamientos costeros. Las plantas cultivadas tuvieron mayor importancia en los sitios donde sus habitantes podían dedicarse tanto a la pesca y recolección marina como a la agricultura. Esto fue posible, por ejemplo, con la desembocadura del río Chillón, donde se podían utilizar los dos complejos de recursos. Mosley, 1972, página 40. A partir del periodo inicial, la economía marina siguió manteniéndose, aunque parte de la población comenzó a trasladarse tierra adentro. Este cambio se produjo debido al desarrollo de la irrigación por canales y la reapertura de tierras desérticas al cultivo. Los habitantes de la costa continuaron residiendo en grandes comunidades sedentarias. La población del interior vivió en aquellas aldeas, aunque también se desarrollaron grandes centros capaces de mover los bienes de subsistencia hacia esas localidades centralizadas. Mosley, 1972, página 43. Para explicar por qué ocurrieron estos cambios en la subsistencia de la costa peruana, elabora un modelo que propone como causa última del cambio el aumento de población. Parte de dos supuestos. Una población crece hasta alcanzar los límites de su provisión de alimentos. Un recurso nuevo debe integrarse a la economía si produce un aumento de población que excede la capacidad de sustento de la economía tradicional. Es decir, estos dos supuestos implican que un nuevo recurso conducirá a un cambio en la subsistencia siempre y cuando su explotación se vea acompañada por un crecimiento de la población que no pueda ser absorbido por la economía tradicional. Mosley, 1972, página 47. Con relación a la evidencia arqueológica, sostiene que es evidente que desde la fase de Encanto los cazadores-recolectores explotaban recursos marinos. Este hecho puede explicarse suponiendo que un segmento de la población creció y superó la capacidad de sustento de la loma. Este excedente de población no se dedicó en tiempo completo a la pesca, sino que trató de acomodarse al patrón de subsistencia existente. Esto pudo haber tenido dos consecuencias. Primero, retardar el crecimiento de una población dedicada exclusivamente a los recursos marinos y segundo, recargar las lomas con un exceso de población. Entonces, si la población en la loma era excesiva y sus recursos se sobreexplotaban, esto pudo haber concluido y conducido al abandono de la loma y al desarrollo de la pesca a tiempo completo. Un proceso similar de cambio puede proponerse para la aparición del cultivo intensivo. Cuando el crecimiento de la población superó la capacidad de sustento de los recursos marinos, la agricultura absorbió las necesidades de la población en aumento, en especial gracias al desarrollo de canales de riego que permitieron cultivar el desierto. Mosley, 1972, página 47. Varios son los problemas que presenta el trabajo de Mosley. En primer lugar, al mencionar los 5 complejos de recursos disponibles, sugiere que el río solo provee recursos silvestres y que la agricultura por inundación aparece en momentos tardíos. Sin embargo, como lo han reconocido algunos autores, Parson, 1968 y 1970, el cultivo a través del sistema de manjamaes ha sido utilizado desde tiempos tempranos, aprovechando la cercanía de la napa freática de la ribera de los ríos. Otro problema surge al considerar la importancia de los recursos marinos, tanto para la fase Encanto como para el estadio precerámico algodonero. Infiere su mayor importancia en base a la cantidad de restos que aparecen, asumiendo que hay una relación directa entre mayor número e importancia económica.
Otro problema surge al considerar la importancia de los recursos marinos, tanto para la fase de encanto como para el estadio precerámico algodonero. Infiere su mayor importancia en base a la cantidad de restos que aparecen, asumiendo que hay una relación directa entre mayor número e importancia económica. Dos cuestionamientos pueden plantearse. En primer lugar, hay que tomar en consideración la posibilidad de preservación de los restos vegetales en la zona estudiada. La mayor cantidad de recursos marinos que aparecen en los sitios puede deberse a un fenómeno de preservación diferencial y no, como he asumido, a un mayor consumo de los mismos. En segundo lugar, aún si la cantidad de recursos marinos es mayor, sería necesario calcular el aporte calórico de estos recursos, ya que mayor cantidad no implica necesariamente una dieta adecuada para la población. Ninguna de estas dos cuestiones, que serán retomadas en el análisis de Raymond 1981 y Wilson 1981, parece ser tenida en cuenta por Morley al analizar la evidencia. Finalmente cuestionamos la súbita aparición de la agricultura que se propone cuando la población se traslada a tierra adentro y comienza a construir canales de riego durante el periodo inicial. Si bien Morley reconoce que en periodos anteriores se practicaba el cultivo, la gran expansión agrícola parece haber ocurrido de repente y sin mayores antecedentes en el área. Consideramos que una actividad de importancia tal como la agricultura no puede surgir de repente, sino que conlleva un largo proceso que conduce a ella. El desarrollo y las características particulares de este proceso no son reconocidos por él, que minimiza su importancia en los periodos anteriores en favor de una economía marina. Por otra parte, sostiene que a partir del periodo inicial la población se traslada tierra adentro y comienza a aparecer grandes centros ceremoniales presumiblemente construidos y mantenidos por poblaciones de gran tamaño que residían en las vecindades. Sugiere que la agricultura debe haber constituido la única base económica viable para mantener las grandes poblaciones de los valles interiores. Como las poblaciones interiores eran aparentemente más grandes que las costeras, pueden considerarse que el cultivo desplazó a la pesca como la actividad económica más significativa. Mosley, 1972, página 33. Entre los centros ceremoniales del periodo inicial que se ubican en los valles interiores del área estudiada por Mosley, pueden mencionarse la Florida, Garagay y Mina Perdida, de 10, 9 y 7 hectáreas respectivamente. Fun Pineda, 1988, página 90. Si seguimos el razonamiento de Mosley, que sostiene que fue necesaria una gran cantidad de población para construirlos y que esa población solo podía ser sustentada por una base agrícola fuerte, nos preguntamos por qué un asentamiento de uso ceremonial del precerámico tardío como el Paraíso, de 60 hectáreas, pudo ser construido y mantenido por una población que basaba su subsistencia en recursos marinos y que presumiblemente debería ser mayor que la de los valles interiores, en tanto este asentamiento es mucho más grande que los mencionados en primer lugar. Esto nos lleva también a replantear el crecimiento demográfico como una causa única del cambio económico. Si bien está, más allá de este trabajo de evaluar la eficacia de los modelos unicausales y multicausales, sin duda consideramos que el cambio en una actividad básica como la subsistencia debe haber estado influenciado por múltiples variables interrelacionadas, una de las cuales debe haber sido el aumento demográfico, aunque no la única o la más importante. A continuación, evaluaremos las críticas hechas por Raymond 1981 y Wilson 1981 a la hipótesis marina. La hipótesis terrestre. Como mostramos en la sección anterior, el modelo de Mosley 1972 presenta varios problemas. Estos son recogidos y compartidos por autores como Raymond y Wilson. Si bien Mosley no descarta la importancia del cultivo, sostiene que sitios como el Paraíso, el Áspero o Río Seco del precerámico tardío basaron su subsistencia en recursos marinos y que el cultivo como forma de subsistencia principal se dio posteriormente. El principal cuestionamiento de los defensores de la hipótesis terrestre es que los recursos marinos por sí solos no proveen los valores calóricos y proteicos necesarios y no pueden mantener a los numerosos individuos que vivían en esos grandes asentamientos. Raymond, en 1981, examina en su trabajo los 3 puntos básicos que sustentan la hipótesis marina. Estos son: los contenidos de los basurales de los sitios del precerámico tardío atestiguan la importancia primaria de los recursos marinos. 2. La evidencia de la actividad agrícola es insignificante. 3. La distribución de los sitios del precerámico tardío es indicativa de una base económica marina.
La proximidad de los sitios a los recursos marinos y su distancia de la tierra cultivable y otros recursos terrestres es usado para apoyar la idea anterior. Un presupuesto implícito es que estos sitios y sus contenidos están libres de cualquier sesgo significativo de preservación. Raimond, 1981, página 807. En primer término, Raimond calculó las calorías y el peso de carne, representadas por el total de recursos marinos que aparecieron en los 5 sitios más importantes del precerámico algodonero, en el área de Ancón Chillón: Tank Site, Punta Grande, Pampa, Banco Verde, Camino. En base a los cálculos anteriores, estimó que durante el final del precerámico algodonero, momento en que se desarrolló la arquitectura monumental, los recursos marinos podían sustentar un promedio de 26,3 individuos por año. Raimond, 1981, página 809. Por otra parte, estimó el porcentaje de la dieta que proviene de los recursos marinos, llegando a la conclusión que los mismos no representan más del 3,3% de la dieta. Raimond, 1981, página 811. Los recursos vegetales, teniendo en cuenta los cálculos antes descritos, deberían aportar más del 95% de la dieta. Si bien los recursos vegetales silvestres ubicados en los valles fluviales constituyen una base rica para la población, el autor reconoce que con los datos existentes no es posible calcular exactamente qué especies había, estimar su abundancia relativa y especificar su contribución a la dieta. Sin embargo, sostiene que es improbable que el déficit de calorías haya sido compensado solamente a través de la recolección de plantas silvestres. Raimond, 1981, página 813. Entonces, si no había una fuerte confianza en la agricultura, ¿cómo sobrevivían los habitantes del área Ancón Chillón? De acuerdo con Raimond, 1981, página 813, la inferencia que sostiene es que la agricultura fue de importancia mínima durante el precerámico algodonero y está basada en la idea de que no había cultivos básicos o de subsistencia. Mosley, 1972, página 32. Esta conclusión descansa en dos supuestos. El primero es que ninguno de los cultivos existentes podría haber sido un cultivo básico o de subsistencia. Y el segundo, durante el periodo inicial el maíz se convirtió en un cultivo básico en la costa peruana. La noción de que el maíz era un cultivo básico en el antiguo Perú se basa en la creencia común de que cualquier civilización del Nuevo Mundo dependía de este cultivo como principal fuente de calorías. Sin embargo, además del maíz, hay otros cultivos básicos presentes en los sitios tempranos de la costa peruana. Los tubérculos, batata, achira, jicama, yuca, pueden alcanzar o exceder al maíz en producción calórica por hectárea. Si el cultivo básico durante el precerámico algodonero eran los tubérculos, esto ayuda a explicar la baja frecuencia de restos vegetales en los basurales. Si los restos vegetales en general aparecen con mucha menor cantidad en relación a huesos y conchas, los restos de los tubérculos aparecen en cantidades mucho menores, en tanto son consumidos completamente. Raimond, 1981, página 814. De acuerdo con el autor, 1981, página 814, se ha estimado, Engel, 1967, que 240 hectáreas en la cercanía de El Paraíso podían ser cultivadas con técnicas de manejo de agua muy simple, asumiendo que el área de cultivo podía ser extendida usando las zonas de las planicies aluviales a través de la agricultura por inundación. La producción era suficiente para proveer de calorías anuales necesarias a los habitantes del Paraíso, 1000 individuos aproximadamente. Raimond, 1981, página 815. Por último, Raimond analiza el patrón de asentamiento de los sitios del precerámico tardío, concluyendo, a diferencia de Mosley, 1972, que este refleja una ubicación relacionada con la producción agrícola. Basado en el presupuesto de que las poblaciones tienden a vivir cerca de sus recursos principales, Mosley, 1972, ha interpretado el patrón de asentamiento como evidencia de una economía marina. La mayoría de los sitios tempranos están situados a pocos cientos de metros de la costa y algunos se sitúan incluso a varios kilómetros del valle fluvial más cercano. Los sitios del precerámico tardío yacen a lo largo de la faja costera entre el valle de Chicama y del valle de Omas, 8 grados a 13 grados sur. Raimond
argumenta que hay una correspondencia cercana entre las variaciones en el paisaje terrestre y la distribución de los sitios. La sección de la costa entre el valle de Chicama y del valle de Omas, donde los asentamientos han sido encontrados, coincide casi exactamente con la parte que no tiene planicie costera, compuesta de sedimentos aluviales presumiblemente del terciario. La planicie costera comienza en el límite con Ecuador, alcanza su ancho máximo en Punta Aguja y termina en el valle del Virú. De este valle hasta el valle de Cañete. Las estribaciones de los Andes alcanzan la costa. En Cañete la planicie aparece nuevamente y continúa hacia el sur. Desde el punto de vista del asentamiento humano, el aspecto más importante de la planicie costera es su efecto en la hidrología de los diferentes valles fluviales que son la fuente de los sistemas de irrigación. Al sur de Cañete, los ríos tienen valles angostos y abruptos con planicies aluviales pobremente desarrolladas. Si la agricultura por inundación era un aspecto económico importante del precerámico tardío, es entendible que no haya grandes sitios en la parte sur de la costa. Al norte del Virú hay varios valles fluviales con amplias secciones de tierra irrigable. En esta región, donde la planicie costera es ancha pero relativamente baja, las planicies aluviales comienzan a ensancharse a lo largo del curso medio de los ríos y las partes mejor irrigadas están a menudo a buena distancia de la costa. Esta evidencia sugiere que los agricultores tempranos debieron asentarse tierra adentro y no cerca de la costa. La única sección del litoral donde puede esperarse que los agricultores se hayan asentado cerca de la costa es la faja entre el Virú y Cañete, donde las condiciones orográficas favorecen el desarrollo de grandes planicies aluviales en la boca de los ríos. Raymond, 1981, páginas 816-817. En resumen, puede decirse que la revisión de la evidencia que sustenta la hipótesis marítima no ha soportado el escrutinio. Los contenidos de los basurales, cuando se los examina cuantitativamente, no apoyan la conclusión de que las grandes poblaciones sedentarias eran mantenidas por recursos marinos. Esto sugiere que la costa del Perú, las conchas y restos óseos debido a que se preservan bien como una impresión errónea de su importancia en la dieta. Los datos indican que la mayor cantidad de población puede ser mantenida por la agricultura que por la explotación de recursos marinos. En relación a las localizaciones de los asentamientos, a primera vista parece que brindan evidencia poderosa a favor de la subsistencia marina, pero cuando se los examina en relación a la totalidad de la costa y a la distribución de tierra inundable, el patrón de asentamiento parece favorecer la agricultura. Raymond, 1981, páginas 818-819. Es importante destacar que a pesar de la importancia primordial que asigna Raymond a la producción agrícola, no descarta la pesca y recolección marina como un aporte complementario en la dieta. Sostiene que, mientras que la pesca probablemente nunca fue el aspecto principal de esas economías, fue un ingrediente crítico y sin duda significativo en el desarrollo de la civilización costera. Junto con una economía agraria, debe haber contribuido con una importante cantidad de recursos ricos en proteínas y otros nutrientes para complementar los recursos vegetales. Raymond, 1981, página 819. Wilson propone analizar tres conjuntos de datos para evaluar la importancia relativa de la hipótesis marina y terrestre: estudio ecológico del ambiente marino terrestre, estudio etnográfico de las aldeas de pescadores, estudios arqueológicos de sitios costeros del precerámico tardío y del periodo inicial. Wilson, 1981. En primer lugar, enfatiza un aspecto del ecosistema costero que ya ha sido descrito en este trabajo. Destaca la importancia del Niño y el aguaje como fenómenos que introducen perturbaciones y destruyen la productividad alta y estable de la corriente de Humboldt, que brinda abundantes recursos a las poblaciones costeras. Una vez considerado este aspecto del ecosistema costero, que en cierta forma debilita la hipótesis marítima, realiza cálculo de la capacidad de sustento, de los recursos marinos y de la agricultura del maíz. Asume la existencia de cultivo de maíz del precerámico tardío en base a la evidencia del mismo en sitios de Las Aldas, Culebras 1, Guarmey 1, y sostiene que a pesar de la existencia de otros cultivos, el maíz constituye el mayor porcentaje de ingreso dietético comparado con cualquier otro cultivo. Wilson, 1981, página 101. En función de los cálculos realizados, afirma que la capacidad de sustento de la pesca en el área de Ancón Chillón es de 400 personas. Este número es mucho menor
que el cálculo poblacional mínimo realizado por Morley en 1975 para el área, donde estima alrededor de 2.400 habitantes. Es decir que 2.000 de los 2.400 habitantes sugeridos como población mínima requirieron de otra alternativa de subsistencia diferente al sistema marino. Alrededor del 80% de la población debió confiar en la agricultura para su subsistencia. Wilson, 1981, página 105. Resultados similares se obtuvieron en relación a la capacidad de sustento de los bancos de mariscos, concluyendo que no podían sustentar poblaciones considerables. Wilson, 1981, página 106. La capacidad de sustento de la agricultura temprana de maíz es de 50 personas por kilómetro cuadrado. Usando la estimación de la población de Mosley para el año 1975, para Ancón Chillón, las 2.000 personas no mantenidas por la economía marítima habrían necesitado 40 kilómetros cuadrados de tierra cultivable para su subsistencia. Este número representa el 33% de la tierra actualmente en cultivo del Valle del Chillón. Wilson, 1981, página 107. Como puede observarse, la capacidad de sustento de la agricultura de maíz es mucho mayor que la de los recursos marinos, pudiendo alimentar en forma suficiente a la población existente en el área. Respecto a los datos etnográficos, sostiene que los estudios realizados entre comunidades de pescadores muestran que las comunidades con una subsistencia marina exclusiva no superan los 12 a 50 individuos. Si bien estos datos etnográficos por sí solos no necesariamente indican que la adaptación marina prehistórica era limitada, combinada con el análisis antes realizado muestra que la hipótesis marina es un poco sostenible. Wilson, 1981, página 108. Finalmente, Wilson analiza cuáles podrían haber sido las probables respuestas adaptativas de una economía marítima frente a los periodos de desestabilización productiva causada por el Niño y el aguaje. Estas respuestas son: almacenaje de productos marinos, cambio temporario a recursos alternativos, migración de la costa, expansión del área de pesca, mecanismo de limitación de la población, desarrollo de una economía mixta marítima agrícola. En primer lugar, no hay evidencias arqueológicas que indiquen que se haya desarrollado técnica de almacenaje de productos marinos. Por otra parte, cualquier otro recurso alternativo a la pesca, aves, banco de mariscos, etc., también se ven afectados por los efectos de la corriente y parece improbable que haya constituido una alternancia y alternativa adecuada como fuente de alimento. Del mismo modo, también parece improbable que los grupos normalmente adaptados a la pesca año tras año puedan de repente migrar a una zona diferente y adaptarse a nuevas formas de obtención de recursos. Wilson, 1981, página 113. Otra posible respuesta adaptativa sería expandir el área de pesca extendiendo el área de la costa usada o a través de embarcaciones que permitan internarse mar adentro hacia las mayores concentraciones de peces. De acuerdo con Wilson, 1981, página 114, la presencia de otros grupos adyacentes dificulta el desarrollo de la primera opción y en relación a la segunda no hay evidencia arqueológica que indique que algún tipo de embarcación haya sido utilizada en épocas tempranas. Entonces, las respuestas adaptativas más probables parecen ser los mecanismos de limitación de la población o el desarrollo de una subsistencia mixta basada principalmente en la agricultura. El sistema agrícola también estaba sujeto a factores limitantes como la cantidad y disponibilidad estacional de agua, la cantidad de tierra cultivable, la salinización, etc. Pero estaba claramente mucho menos limitado que el sistema marítimo. Los grupos marítimos, teniendo en cuenta la capacidad de sustento de los recursos marinos y los efectos del Niño, deben haberse mantenido en bajas densidades a través de mecanismos como el infanticidio, la prolongación de la lactancia, el retraso en la edad del matrimonio, entre otras determinaciones. Si bien estos mecanismos de control de la población no pueden verse directamente en el registro arqueológico, pueden ser inferidos a partir de número de bajos de población y pequeños asentamientos ampliamente separados. Estas son las características que presentan los sitios marítimos de la costa peruana. Si la corriente de Humboldt brindara siempre altos niveles de productividad, podría esperarse la aparición de sociedades complejas antes de la introducción del cultivo.
Sin embargo, la alta productividad continua no es el caso de la costa. Por lo tanto, la adopción de una subsistencia mixta basada principalmente en la agricultura y con un apoyo secundario en productos marinos configura el contexto adecuado para el surgimiento de las sociedades complejas en esta región. Wilson, 1981, página 114. Como puede observarse, tanto Raymond como Wilson, mediante el análisis de diferentes tipos de datos, proveen evidencia adecuada a favor de una base agrícola como forma de subsistencia de las primeras sociedades complejas. Creemos además que la realización de otro tipo de estudios como análisis de la dieta e indicadores bioarqueológicos podrían brindar información complementaria como una vía de análisis independiente para contrastar la hipótesis expuesta. Conclusiones. Varias son las características que en términos generales definen la complejidad social. Poblaciones extensas, agricultura de magnitud, diferenciación social, producción de excedentes y su apropiación por parte de la élite. Especialización artesanal, entre otras. Algunas de ellas están presentes en la costa peruana en el periodo estudiado, siendo la arquitectura monumental la más destacada y estudiada. Necesariamente la existencia de este tipo de construcciones exige la presencia de otras de las características mencionadas, diferenciación social y producción de excedentes apropiados por la élite. Durante el precerámico tardío se desarrollaron en la costa peruana numerosos asentamientos de arquitectura compleja. Estos sitios indican un nivel avanzado de organización social capaz de planificar y coordinar el aporte de trabajo de grupos numerosos de personas. La existencia de un excedente de energía para ser invertido en obras públicas de carácter no utilitario, montículos y plataformas de uso religioso, permite asegurar que hubo una explotación de los recursos alimentarios a niveles superiores a los de la subsistencia. En otras palabras, fue necesaria la presencia de un excedente de recursos administrados por la élite mediante el cual podían ser mantenidos los individuos dedicados a la construcción de estos grandes complejos. ¿Qué tipo de recursos eran los principales? Como se ha visto a lo largo de la exposición, parece que los recursos marinos no son capaces de sostener las grandes poblaciones de estos asentamientos. Su mayor presencia en los basurales de los sitios parece deberse a un fenómeno de preservación diferencial y no a su mayor consumo. Además, la capacidad de sustento de los mismos es mucho menor comparada con la de los productos agrícolas, evidenciándose incapaz de mantener por sí sola la gran cantidad de individuos. Por otra parte, tampoco existe evidencia confiable de la existencia de almacenaje de productos marinos. Si parte de la población queda excluida de las actividades de subsistencia y debe ser mantenida, parece indispensable la presencia de alguna forma de preservación de los recursos para que puedan ser almacenados. Por el momento no hay evidencia de este tipo de actividad. En sitios como El Paraíso y El Áspero, Fun Pineda, 1988, menciona la existencia de pozos o estructuras de almacenaje subterráneos. Como hasta el momento no se ha hallado evidencia de preservación de productos marinos para ser almacenados, parece evidente que esas estructuras conservaban productos agrícolas. Por lo tanto, con los datos arqueológicos adecuadamente analizados, parece que las primeras sociedades complejas de la costa no rompen con la regla general: la necesidad de una base agrícola altamente productiva para el desarrollo de la complejidad.